Vamos a darle un saludito al hermano que tenemos al lado. Vamos a decirle cuánto lo amamos. Con mucho respeto le podemos dar un abracito al hermano. Mis hermanos, hoy empezamos un tiempo maravilloso que el Señor nos quiere regalar. Tiempo de la palabra, donde Él quiere hablar, donde Él quiere edificar a su pueblo, donde Él quiere darle la gloria a su pueblo, glorificar su pueblo, honrar su pueblo a través de su palabra. Ahí donde estamos, vamos a colocarnos sobre nuestros pies, vamos a colocar ese tiempo de la palabra en un tiempo especial, un tiempo donde Él nos hable, nos lleve a esa intimidad con Él, en el nombre de Jesús. Por favor, me apagan la luz de ese lugar. Padre, te damos gracias, bendito Rey de los cielos, Señor, porque sabemos, bendito Dios, que tú eres el que lo hace posible, Señor. Sabemos que esta palabra, Señor, que tú has puesto, Señor, en el corazón de mi hermano y pastor Arturo, Padre Santo, es porque es una palabra que tú traes para el pueblo de camino a la libertad, para el pueblo de Dios, para el pueblo que tiene atentos sus oídos, para aquella persona también, Señor, que aunque no te conoce, Señor, hoy está escuchando también este mensaje, bendito Rey de los cielos. Padre, sabemos que tú eres el que te estás moviendo con poder, que tú eres el que estás colocando en el corazón de cada uno de mis hermanos y en el corazón mío y en el corazón de nuestro pastor, Padre Santo, Señor, esa disposición, ese discernimiento para entender tu palabra, bendito Dios. Yo te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe, que sea tu Espíritu Santo el que nos hable, que sea tu Espíritu Santo el que esté colocando ese sentir hermoso en nuestro corazón, que seamos reargüidos por tu palabra, que seamos enseñados a través de tu palabra, que tu palabra nos dé, Señor, esa seguridad, que cuando nos vayamos de aquí, Señor, no nos vayamos como vinimos, bendito Rey, que nos vayamos, Señor, llenos de tu palabra, llenos de tu presencia, Señor, que hoy lo que recibamos lo demos por gracia también, Señor, donde vayamos a estar en este día, donde vayamos a estar en esta semana, Padre de la gloria. Te damos gloria y honra, alabanza, exaltación por los siglos de los siglos, bendito Padre. Amén y amén. Gloria al Señor. Denle un aplauso al que vive. Colóquese cómodo ahí donde está mi hermano. Por favor, me colaboran con la luz ahí atrás. Muchas gracias. Gloria al Señor por su palabra, por cómo sigue hablando a nuestras vidas, mi hermano. Creemos que Dios cada día quiere lo mejor para usted y para mí, que Él quiere lo mejor de usted y de mí, que Él anhela que cada día tú y yo seamos mejores. Es el anhelo ardiente de Dios, que sus hijos seamos mejores. Bienaventurados usted y yo que hoy hemos venido a este lugar a escuchar su palabra. Hoy hemos venido a este lugar a seguir escuchando su instrucción. Dígale al que tiene a su lado: escogiste la mejor parte. Hemos escogido la mejor parte. Gloria al Señor. Mi hermano Jorge le recuerda el título de ese mensaje. Amén. El masoquismo de la iglesia. El masoquismo de la iglesia. Hoy estaremos predicando bajo ese tema: el masoquismo de la iglesia. Dios habla a nuestras vidas de muchas maneras, de muchas, pero muchas maneras. Ayer me encontraba en un lugar, escuche bien, ponga atención. Me van a decir cuándo puedo seguir entonces, ¿listo? Amén. Ya puedo predicar. Gloria a Dios.
Gloria al Señor. Me encontraba en un lugar y Dios empieza a hablar a mi vida. Es algo que Dios ha puesto en mi corazón como el bendecir. Entonces estoy en un lugar y gloria al Señor, recibo una bendición económica. Y Dios pone en mi corazón bendecir a algunos hermanos. Pero uno de los con que estoy, yo le digo, cómprese los tenis que quiera, que yo lo invito. Pero ¿cómo habló Dios a mi vida? Él inmediatamente se quitó los viejos y se puso los nuevos. La iglesia tiene que caminar en lo nuevo de Dios. La iglesia no puede seguir apegada a lo viejo. Por eso el título de este mensaje: el masoquismo de la iglesia. Yo quiero hacerle una pregunta, iglesia. ¿Qué de bueno nos dejó a usted y a mí el mundo? ¿Por qué querer seguir viviendo como vive el mundo? Si aquella vieja vida, la vida pasada, no dejó absolutamente nada bueno para usted y para mí. ¿Por qué querer seguir viviendo bajo los deseos de la carne? Si trajeron tantos problemas a su vida y a la mía. Abraza al que tiene a su lado y dígale: tenemos que vivir en lo nuevo de Dios. Tenemos que caminar en lo nuevo de Dios. Mire, yo soy cojito, pero no soy bobito. Soy bastante detallista, bastante calculador. Me gusta detallar, pero no me gusta murmurar de nadie. Pero a veces veo hermanos con ciertos comportamientos que yo digo, ¿dónde está el nuevo nacimiento? ¿Dónde está lo nuevo que Dios ha hecho? Veo a veces pasar a mis hermanitas y veo a hermanos escanearles de arriba a abajo, y eso se ve tan feo, pero tan feo, tan feo. Ojo con algo que tiene que poner cuidado, y es que cuando usted desea a una mujer con la mente, usted está adulterando. Y yo he visto cosas muy feas dentro de la iglesia del Señor, muy feas, pero muy feas. ¿Por qué querer vivir en lo viejo? ¿Para qué vivir en lo viejo? Si somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Segundo libro de Corintios, segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y he aquí que todas son hechas nuevas. ¿Será que si estamos en Cristo? Porque el estar en Cristo implica ser ¿qué? Nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Será que usted le ha permitido a Dios ser una nueva criatura? ¿Será que usted está viviendo una vida nueva o usted sigue viviendo de la misma manera? El hecho de venir a una congregación no quiere decir que usted sea nuevo en Cristo. Nicodemo le hizo una pregunta a Jesús, y Jesús empieza a decirle: es que es necesario ¿qué? Nacer de nuevo. Nicodemo era un maestro de la ley, conocía la ley de punta a punta.
Hay gente que quizás conoce mucha palabra, pero no han nacido de nuevo. Le recitan versículos a uno, los que quieran. Porque cuando Jesús le dijo que era necesario nacer de agua y de espíritu, que era necesario nacer de nuevo, le dijo: ¿y cómo hago para entrar de nuevo en el vientre de mi madre? Póngale 0 por ignorante. Y era un maestro de la ley. ¿Cuántos quizás hoy necesitan nacer de nuevo? Dejar lo viejo atrás. Mire, es una temporada donde quiere venir un vino nuevo sobre la iglesia, pero no puede ser depositado en odres viejos. Se rompe. Usted no puede seguir viviendo de la misma manera. No juegue con la gracia del Señor. No abuse de la misericordia de Dios. No viva como los masoquistas, que les gusta el sufrimiento. He conocido mujeres que su esposo les pega, las maltrata y están ahí subyugadas. Así es el pecado, hermanos. El pecado trae tanto daño, pero tanto daño al ser humano. No entiendo por qué el ser humano, o aquellos que han escuchado la palabra del Señor, quieren seguir viviendo de la misma manera. Recuerda lo que le dijeron a la Odisea en el libro de Apocalipsis capítulo 3 verso 15, que a esos tibios Él los vomita de su boca. Usted no está para vivir una vida tibia delante del Señor. Usted tiene que vivir, escuche bien, bien calientico, lleno del fuego del Espíritu Santo. No juegue a ser cristiano, porque el diablo no juega a ser diablo. Las obras de la carne no respetan a nadie. El que le dé una entradita, una rendijita a Satanás empieza de inmediato a traer a tu vida todo lo que traía en tu vida pasada. Así obra el enemigo. El viernes tuve una consejería y aquella persona me decía: fue un descuido el no volver a ¿qué? A orar, el no volver a leer la palabra o a escucharla, el no congregarme. Yo me reía ahorita porque varios hermanos me copiaron: hoy no puedo ir a la congregación porque es el día de las madres. Respetable, pero no lo comparto. Esto es lo que a usted y nos hace falta. Estar escuchando constantemente los dichos de Jehová, porque es la palabra del Señor la que a usted y a mí cada día nos va a edificar. Es la palabra del Señor la que día tras día nos va a mostrar, nos va a alumbrar el camino. Pues eso dice el Salmo 119 y 106. Lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera mi camino. No lo digo por vanagloria, pero usted es parte de una congregación que no lo deja morir de hambre. Le predican la mañana, le predican la tarde, le predican la noche, le predican los domingos, los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes. ¿Será que a usted no le queda el tiempo suficiente de compartir con su familia los sábados? ¿Aló? Amén, amén. Dice la palabra en el versículo 17, en esta versión, nueva traducción viviente. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. ¿Cuántos hoy pertenecen a Cristo? Gloria al Señor.
O sea que somos nuevas personas en Cristo Jesús. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Mis hermanos, nosotros antes éramos fornicarios. Dice la palabra que hoy, en este día de hoy, tenemos que hacer morir todo lo que se llame fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, idolatrías, ¿cierto? Cosas por las cuales viene la ira de Dios. Nosotros antes vivíamos en esas cosas, en esos deseos de la carne. Antes deleitábamos nuestra carne con esas cosas, con todas esas obras de la carne. Pero hoy la palabra nos está diciendo que si nosotros hoy decimos que somos cristianos, que si nosotros hoy pertenecemos a Cristo, es porque somos nuevas criaturas. Es porque ya en nosotros no tiene que haber nada de estas cosas. En la iglesia de Jesucristo, en la iglesia del Señor, no tiene que estar pasando esto. Nosotros tenemos que morir. También dice que tenemos que dejar también malicias, enojos, iras, blasfemias, palabras deshonestas que salen de nuestra boca. Nosotros tenemos que, si somos esas nuevas criaturas en Cristo Jesús, nosotros tenemos que empezar a vivir ya para Cristo Jesús. Nosotros no tenemos que estar, como lo decía ahorita el pastor, con esa palabra tibio. No tenemos que tener un pie aquí en el mundo y un pie aquí coqueteándole a la iglesia y al mundo, a la iglesia y al mundo. Ya nosotros no estamos para eso, mis hermanos. Pronta es la venida del Señor. La palabra dice que cuando Él venga nos encuentre velando, orando, ayunando. Que cuando Él venga pueda venir por ese pueblo fiel, ese pueblo que ya se apartó de todo aquello que hoy lo está apartando de las cosas del Señor. La palabra nos muestra que nosotros antes éramos enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros vivíamos en el pecado. Estábamos destituidos de la gloria de Dios por vivir en el pecado. Pero si hoy verdaderamente decimos que somos cristianos, la palabra dice que empecemos a mirar las cosas de arriba, que es donde está Cristo Jesús. Que no miremos lo de abajo, que no andemos en lo terrenal. Aquí venimos de paso, mis hermanos. Nosotros somos peregrinos en esta tierra. Nosotros somos embajadores de los cielos. Y como embajadores de los cielos tenemos que mostrar lo mejor que es de Dios, que es su salvación, aleluya, su amor, su perdón, su misericordia, mis hermanos. La palabra lo decía en estos días cuando estábamos predicando la palabra, pastor, a través de Gálatas 2:20. Lo que ya hoy vivo en la carne, lo tengo que vivir para la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo por mí. Amén. Ya hoy no vivamos para esa carne de pecado de la cual nos sacó Dios, enviando a su Hijo, mis hermanos. Hoy tenemos que vivir rendidos a Él, viviendo para Él. Es más, el vivir para Él y rendidos a Él, no lo vamos a hacer más grande a Él, no lo vamos a hacer más Dios. Es aún para nuestro propio beneficio, para nuestra propia salvación, para salvación aún de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, mis hermanos. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Vamos a ir a la segunda epístola del apóstol Pedro.
al capítulo 2. Y vamos a leer del verso 19 al verso 22. Mi hermano Jorge, vamos a estar leyendo palabra santa en el nombre del Padre, del Hijo, bajo la unción y dirección del Santo Espíritu de Dios. Amén. Amén. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Déjenlo ahí. Pedro está hablando a la iglesia. Les prometen libertad y ellos mismos ¿qué? Esclavos de la corrupción. En otras palabras, Pedro está diciendo, Dios nos promete libertad y son ellos ¿qué? Esclavos del masoquismo. El pecado hace mucho daño al ser humano. El pecado trae demasiado dolor al ser humano. De modo, devuélvalo a 2 Corintios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí que todas son hechas nuevas. Está hablando el apóstol Pablo de la libertad que Dios nos ha dado. Pero entonces Pedro está diciendo, les prometen libertad y son ellos mismos ¿qué? Esclavos de corrupción. ¿Qué los esclaviza? El pecado, su propio pecado. De esa corrupción está hablando Pedro. Y el pecado es algo que esclaviza al ser humano. El pecado trae demasiada esclavitud. Le pido al Señor que rompa las cadenas de esclavitud en aquellos que todavía luchan con ese pecado. Porque lo que le estamos diciendo se lo decimos por amor. La palabra es predicada y viene a nuestras vidas y es por amor. Santiago dijo que recibiéramos esta palabra con mansedumbre, porque es la única que puede librar nuestras almas. Eso lo dijo Santiago. ¿Usted quiere seguir siendo esclavo de corrupción? ¿O usted quiere ser esclavo por amor? El anhelo ardiente de Dios. Por eso la palabra de Dios es predicada a toda la humanidad. ¿Por qué? Ella nos promete libertad. Pero es el ser humano como tal el que decide cómo quiere vivir en la tierra y cómo quiere pasar en la eternidad. Dígale que tiene a su lado, usted decide cómo vive en la tierra. Usted decide dónde pasa la eternidad. Él nos promete libertad, pero que sigue diciendo, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. ¿qué es lo que usted lo vence hoy? ¿Qué es lo que hoy te vence, iglesia? ¿Sos esclavo por la palabra, esclavo de Jesucristo? ¿O sigues siendo esclavo por lo que escuchas en el mundo, te gusta del mundo, por lo que te fascina de la carne? Aquellas palabras mentirosas, porque la de Cristo promete ¿qué? Libertad. La de Cristo promete libertad al ser humano, pero es la libertad que Dios nos da. No solamente a la iglesia, sino a todos los seres humanos
de elegir de quién somos esclavos. Bendito aquel día que me predicaron, porque a través de la palabra me prometieron libertad, y hoy puedo decir: soy libre. Hoy puedo decir que lo que era una debilidad en mi vida se convirtió en una fortaleza, porque decidí ser esclavo de Jesucristo, esclavo por amor. Pero sabe, Pedro está predicando una antesala a la venida de Cristo. Pedro está, escuche bien, Pedro está aconsejando a la iglesia cómo debe vivir, porque Cristo viene en cualquier momento. Porque Él vendrá como ladrón en la noche, y la eternidad la pasarán en el cielo. La pasaremos en el cielo aquellos que nos convertimos en esclavos de Jesucristo, que hemos tomado la decisión de vivir para Él. En amor te digo, nos conviene ser esclavos de Jesucristo. Nos conviene porque en la tierra somos beneficiados, pero en la eternidad somos hiper mega beneficiados. El infierno no fue diseñado para usted y para mí. El infierno fue diseñado para Satanás y sus demonios, pero los esclavos del pecado deciden ir a ese lugar. Pero los esclavos de Jesús deciden pasar una eternidad en calles de oro, en mar de cristal, disfrutar en todo tiempo adorando al que vive. A muchos ministros hoy día les da miedo predicar esto. Usted no se extrañe si en los últimos tiempos ve iglesias que prediquen la verdad, las ve muy vacías, y donde están solamente alimentando las emociones de la gente. Quizás usted ve eso lleno. Cristo está advirtiéndonos a través de la palabra, porque Él quiere que la eternidad la pasemos con Él. Amén, amén. Es tremendo, pastor, porque la palabra, aquí el apóstol Pedro le está diciendo a la iglesia: no sean como ellos, no se vuelvan como ellos, no hagan lo que ellos hacen. Así es. Les prometen que serán libres de hacer lo que quieran, pero ellos mismos no pueden dejar de hacer el mal. ¿Cuántas veces, mis hermanos, hemos visto una iglesia dañada por el mal testimonio, por las cosas malas que como hijos de Dios hacemos? Así es. ¿Cuántas veces vemos personas que rechazan las cosas de Dios por la misma iglesia de Jesucristo, que se paran a predicar o predican la palabra, sale la palabra de Dios de sus bocas, pero con sus hechos no están haciendo lo que la palabra dice? Queremos declararle libertad a las personas: no beba, no robe, no mate, no chismee, pero nosotros lo hacemos. Jesucristo se los dijo: ustedes colocan leyes, esclavizan al pueblo con sus leyes que ni ustedes pueden tocar con la yema de sus dedos. A veces nos volvemos tan religiosos en la iglesia del Señor que vamos y hablamos y predicamos, y muchas veces transversamos la palabra, y muchas veces con nuestra manera de vivir le estamos diciendo a la gente: véalo, el mentiroso, véalo lo que es, lo que verdaderamente es la persona, por nuestra manera de vivir.
les prometen que serán libres de lo que de hacer lo que quieran, pero ellos mismos no pueden dejar de hacer el mal, y será ese mismo mal el que acabará por destruirlos, pues quien no puede dejar de pecar es esclavo del pecado. Sí es. Yo escuchaba un día a una predicadora decir: ¿para qué reprendemos la fornicación si nosotros vivimos fornicando? Así es. ¿Para qué reprendemos o declaramos sin poder la pornografía si nosotros somos pornográficos? Habla Jehová. ¿Para qué vamos a reprender el chisme si nosotros queremos vivir en el chisme? Así es. Esa es la iglesia del Señor, la que viene pero no escucha, la que viene y se sienta y como vino se va, o peor, porque va a decir cosas que no se dijeron en el culto. Es tremendo, mis hermanos, porque si leemos el versículo 20, Tranquilito. bueno, no me adelanto. Entonces, la palabra está diciendo que nos vamos a volver esclavos del pecado, cuando ya el Señor nos hizo libres. El Señor Jesús nos hizo libres del pecado. El Señor Jesús nos libertó, trajo esa libertad para que nosotros podamos servirles a las personas con libertad. Pero esa verdadera libertad que trae la palabra, no la libertad que el ser humano quiere traerle a la persona. Porque muchas veces le hablamos a la persona lo que nos conviene a nosotros vivir la palabra. Como nosotros queremos vivir la palabra, muchas veces eso es lo que le vamos a predicar al que nos está escuchando, pero no lo que verdaderamente la palabra nos está diciendo. Porque si vamos a ver, el pastor lo decía ahorita en la sala de intercesión, que muchas veces decimos: es que nadie conoce los tiempos míos con Dios. Pero sí los conocemos, porque en el fruto de la persona se ve la relación con Dios. Así es. El caminar, el andar, el hablar, el tratar, la persona se conoce el fruto que está viviendo, que está recibiendo en la relación que está teniendo con Dios. Amén. Amén, gloria al Señor. Dígale al quien tiene a su lado: nos conviene. Nos conviene. Nos conviene. Nos conviene ceñirnos a la palabra. Y a los que estamos predicando la palabra, sí que nos conviene ceñirnos a ella. Un día estoy en un lugar, en otra denominación. Por prudencia me reservo el nombre. Me dice el pastor: no sé qué hacer con esta pareja. Pastor, estoy tan triste. ¿Yo qué le pasó? Es que vengo hablándoles que se casen. Cuando me dice: pastor, pero para mí ya están casados, que llevan 18 años viviendo juntos. Yo: pueden llevar 100 años. Están viviendo en fornicación. Pastor, le voy a dejar ese caso a usted. Me senté con ellos y les dije: mis hermanos, lo que el pastor les ha dicho es por eso del matrimonio que esperan. No, es que toda nuestra familia nos dice que si nos casamos eso se daña. El Señor nos promete libertad, pero ellos más fácil escuchan lo que el mundo está diciendo y prefieren vivir esclavos del pecado. Terminó la consejería, yo salí de ahí
una habitacioncita donde hablé con ellos, terminó el culto. Y el pastor me aborda. Ese pastor es muy triste. Me acaban de decir que se van de la iglesia. Y son los que más diezman. Y yo dije, no se sabe quién está más mal, si este o estos. ¿Quién estará peor, este o estos? ¿Qué le están predicando a la gente? ¿Ayudarán ellos mismos para que mucha gente se vaya al infierno? Yo le dije, hermano, yo cumplí con predicarles a la luz de la palabra. El Señor a la luz de la palabra les está prometiendo libertad, pero ellos quieren ser esclavos del pecado. El cuento de ahora, ay, es que Dios es muy injusto, porque me casé y me la hicieron y no me entiendo con esa persona, es su esposo, su esposa, no tiene otro nombre. La Biblia es contundente. La Biblia dice, o arregla ese asuntico con esa persona y el Señor quédese solo. Aquí me llegó en esos días un pastor. Le dije, no venga con sus enredos que está más descuadrado que nos llaman a libertad, pero queremos vivir como esclavos. Es que ese solo, que ese sola. Cuando quiera se sienta conmigo y le muestro a la luz de la palabra. Es que no es lo que dijo el pastor fulano de tal, es lo que dice la escritura. Y ella nos lleva a usted y a mí a libertad, a vivir tranquilos. Si usted no se entendió con esa persona, si fue un infiel, fue una infiel, ¿sabe qué hace? Haga lo que dijo el apóstol Pablo, que ese solo, y viva tranquilo sin que nadie lo moleste y le delidie. Entonces, sencillo, pero viva en libertad. Pero sí le digo algo, Dios va en contra totalmente del divorcio. Usted aquí se puede conseguir cualquier abogado que supuestamente se lo anula. En el cielo, ¿quién se lo va a anular? Si los pactos con Él son eternos. Usted no se da cuenta que cuando una persona o dos personas se casan, simbólicamente esto lo dice todo. Este anillito, eso no tiene fin. Entonces vuelvo y digo, a otros acomodados, y sabe que esa me pasó en otra. También con lo mismo hay pasos que no se vayan a separar, porque son los que más diezman y se me van. Hermano, la obra del Señor, si usted diezma o no diezma, le va a dar cuentas al Padre, pero la obra que es del Señor, Él la sostiene. Si fuera por los diezmos y las ofrendas, ya hubiéramos cerrado eso entonces. Así es sencillo. Amén, amén, pastor. La palabra es tremenda porque la palabra habla del divorcio. Y cuando está hablando del divorcio dice que no fue Dios el que dio la carta de divorcio, fue Moisés el que dio la carta de divorcio. Fue Moisés que dio carta de divorcio por la dureza de corazón del hombre. Porque el hombre tenía que se casaba con la mujer y podía salir a conseguirse otra mujer, y si repudiaba con la que se casó y con la que ya estaba jugueteando, coqueteando, le gustaba más, entonces dejaba a esta y se casaba con la otra, y esta, la primera esposa, no podía ni asomar la cabeza a la calle porque la mataban apedreada. La sacaban del pueblo y la apedreaban porque era impura, o era impuro lo que ella hacía al salir
de su casa o al mirar para afuera, porque estaban diciendo que quería buscar hombre. Entonces Moisés, al ver eso, fue a Dios, le puso eso a Dios y Dios le dijo: haga lo que usted tenga que hacer, déle carta de divorcio. Pero no fue Dios, fue Moisés el que dio la carta de divorcio. Entonces, Pastor lo acaba de decir, acá podemos conseguir el mejor abogado. Acá puede ser el juez más misericordioso y puede separar esa relación. Pero arriba no hay nada separado, mis hermanos. Así es. No hay nada separado arriba. Porque lo que Dios unió, no lo tiene que separar el hombre. Y cuando habla el hombre, no está hablando del tercero o del cuarto. Está hablando de la persona en primer lugar. Yo no puedo separarme de mi mujer. Y si me separo, entonces quédese solo o quédese sola. Pero como nosotros no podemos dejar nuestros ojos quietos y nuestro corazón no late a 5,000 por hora, entonces él dice, entonces mejor dése la vuelta, vuélvase con ella y perdónase. Lo habla 1 Corintios capítulo 7. Pablo está hablando del perdón. Perdónense. Deje de estar mirando lo que no tiene que mirar. No haga pecar al que no tiene que pecar. Así es. Y lo dice porque estamos hablando de esos hombres que hablan bonito y que ni ellos cumplen con la ley. Dice el versículo 18, Pastor, porque ellos, para impresionar a la gente, dicen cosas bonitas que en realidad no sirven para nada. Obligan a otros a participar en sus mismos vicios y malos deseos y engañan a los que con mucho esfuerzo apenas logran alejarse del pecado. ¿Sabe quiénes están predicando acerca de todo eso? Todos los que su matrimonio ha sido un fiasco. Predican, proclaman eso. Guías de ciegos. Un ciego no puede guiar a otro ciego, juntos se van para donde. Escuche bien. Como es de bueno vivir bueno, ¿cierto? Gloria a Dios. Hoy vivimos tranquilos en el Señor. Vivimos tranquilos. Y entonces dice el apóstol Pedro, yo creo que Pedro también era odiado como muchos de nosotros. Mi tesis la hice con la vida del apóstol Pablo, pero a veces me suceden cosas que me hacen pensar que me parezco a Pedro. Sí, por predicar la palabra, Pedro fue odiado. Quizás esta semana escucharemos comentarios de lo que hoy se está predicando, pero eso nos hace felices, doblemente bendecidos, bienaventurados, cuando somos vituperados por causa de Jesucristo. El versículo 20 declara algo poderoso. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Déjenlo ahí. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado ¿de qué? De las contaminaciones del mundo. ¿Por el conocimiento de quién? Del Señor Jesús. Si ya nos escapamos de las contaminaciones del mundo, pero eso lo hizo ¿qué? La palabra. Y aquí viene, seguida lo vamos a ver, la palabra para los masoquistas. Yo no quisiera volver a ese vómito que es el pecado. Trajo mucha tristeza y mucho dolor a mi vida. Y aquí hay gente que se ha ido por una simple razón, porque no lo rechazamos.
La puerta está abierta para el que quiera conocer a Jesús y lo que dice su palabra, pero también está abierta para todo aquel que se quiera ir. Somos conscientes de que debemos predicar la palabra del reino y no alimentarle emociones a nadie. Hoy en día no se habla ni de carro, casa, beca, pero poco se habla verdaderamente de la palabra del Señor. Hoy hay un fenómeno en las iglesias. Las iglesias tienen que ser movidas por la unción del Espíritu Santo. Pero ahora veo hombres hasta orando por personas y pegándoles para que caigan. O no se caen por la unción, sino por el batacazo que les pegan. Te caes o te caes. Y si no se cae, pégale el fragmentazo de lo pegan bien duro. Que sobre el Espíritu Santo sobre nosotros. Entonces, a personas que Cristo ha librado de las contaminaciones del mundo, escuchen lo que dijo Dios a través de Pedro en la parte B. Enredándose otra vez en ellas son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Si usted se vuelve a enredar con lo mismo, si usted quiere vivir de la misma manera, si usted quiere ser otra vez el mismo ladrón que era, no tiene necesidad de ir a ponerle un arma a nadie. Usted para robar lo hace con el Señor. Ay, es que hoy no me alcanzó. ¿Cómo así? Es que el Señor es el segundo en su vida. Tiene que ser el primero. No me alcanzó, es que tenía 3 madres para darles. Y a la de él no le compró. Descarado, conchudo, atrevido. Bendiga a su mamá. Porque esto se ha tergiversado tanto que la Biblia dice que honre a padre y madre y se honra más a otros que al papá y la mamá. ¿Cómo ha cambiado eso? Su papá y su mamá por ahí con los chiritos que sobran. Y su esposa, su amante, la otra amante estrenando. ¿Aló? Bendito el nombre de Jesús. Enredándose otra vez en ellos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Cuando usted decide volver a ser esclavo del pecado, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Si éramos lo que éramos en el mundo, ¿se imagina usted si nos devolvemos cómo nos vamos a volver? ¿Qué sería de la vida suya y mía? ¿Cómo seríamos tú y yo? Y déjeme decirle algo, hay una consecuencia gravísima por enredarnos de nuevo. Cuando ya hemos conocido el santo mandamiento que nos fue dado. Fue enfático Pedro. Dijo, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada. Una iglesia que ya fue lavada por la sangre de Cristo vuelve a revolcarse en el vómito. ¿Aló? Amén, amén. Es tremendo, pastor, porque la palabra aquí dice, pero si se dejan engañar con esas cosas y además se dejan controlar por el pecado, quedarán peor que antes. Mis hermanos, hoy el Señor nos ha lavado del pecado. Gloria a Dios. Hoy el Señor nos ha alejado del pecado. Hoy no podemos dejar que el pecado vuelva, que el pecado se hace borrador. Gloria a tu nombre, Cristo. Que coja y nos borre de la mente las cosas de Dios. Bendecimos tu nombre, Jesús. Porque eso se vuelve el pecado. El pecado coge y borra toda palabra que Dios nos ha dado.
Borra en el corazón toda palabra que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para que el corazón ya no se acuerde que teníamos o que tenemos un Cristo que es el que nos levanta, un Cristo que fue el que nos dio la salvación, un Cristo que fue el que nos reconcilió con nuestro Padre. El pecado vuelve y nos enreda. Aquí dice, no nos volvamos a dejar enredar, a engañar del pecado. Mis hermanos, muchas veces no es ni el diablo, es el pecado de la concupiscencia de nuestra carne. Así es. El no controlar nosotros nuestros deseos. El querer a toda hora tener problemas, porque eso se vuelve un problema. El tener uno mujer ajena o hombre ajeno. El querer uno estar buscando lo que no tiene que tener. Eso es como el ladrón. Ustedes no ven el problema que viven los ladrones. El ladrón quiere tener lo que no puede tener, lo que no ha comprado con su plata, lo que quiere tener, lo que a él no le pertenece, lo que no le pertenece, lo que él no lo ha adquirido, con su esfuerzo, con su dedicación, lo que Dios no le ha entregado, lo quiere tener. Nos volvemos muchas veces ladrones, no solamente porque robamos dinero, mis hermanos, sino porque queremos hacer lo que no tenemos que hacer. Y es tremendo. Además, los que han conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo ya no sigan el ejemplo de los pecadores de este mundo. Si ya el Señor nos sacó de ese hueco, si ya el Señor nos sacó de ese lodo cenagoso donde estábamos untados, estábamos sucios, y Él nos quitó esos harapos viejos, Él nos bañó, nos limpió con su sangre y nos colocó nuevas vestiduras blancas. ¿Por qué nosotros las estamos ensuciando de nuevo? ¿Por qué nosotros queremos correr para el pecado? ¿Por qué nos dejamos? Me hace acordar de don Jaime, cuando le decía a uno marranas en argolla. ¿Por qué queremos como cristianos dejarnos colocar la argolla que le colocan a los marranos? Colocar esa argolla aquí para que nos jalen y los lleven jalado donde nos quiera llevar el enemigo o nuestro mismo pecado, mis hermanos. Así es. No podemos. Dios de la palabra dice que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino que nos dio un espíritu de amor, de poder, de dominio propio, mis hermanos. El espíritu que tenemos nosotros es un espíritu superior. O cuando hemos hablado la palabra de Daniel, Daniel tenía un espíritu superior. No había nadie quien le ganara a Daniel, porque Daniel tenía ese espíritu superior que le había dado el Señor. Así es. Nosotros tenemos ese espíritu. Nosotros, es el espíritu que guió a Jesús en el desierto, hoy nos guía a nosotros. El Dios que miró a Jesús cuando se bautizó y le dijo: este es mi hijo amado en el cual yo me complazco. Él hoy lo está diciendo: estos son mis hijos amados en el cual yo me complazco. Porque no estamos andando en el pecado, porque nos hemos apartado, así nos duela, hemos soltado lo que no nos sirve. Tenemos que soltar lo que no nos sirve. Tenemos que soltar lo que nos aleja del Señor, lo que nos aleja de Dios, mis hermanos. No seamos tercos. Vea lo que dice con lo que acabó de recitar el pastor. No seamos como el perro que se acordó de que había dejado un vómito atrás y fue y se devolvió y se lo comió. O no seamos como esa puerca que después de lavada se revuelca en el lodo nuevamente, en la suciedad, en el mugre. Ya nosotros somos limpios. Amén. Amén. ¿Cuántos creen que hay cierto grado de masoquismo dentro de la iglesia del Señor? Verso 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. No tenemos disculpas, tú y yo, porque
Porque mejor les hubiera sido que no haber conocido el camino de la justicia. Bendito aquel día donde conocimos la verdad, hermanos. Bendito aquel día. Hoy en día no es por ignorancia, nos es contado por pecado. La instrucción ha sido dada de parte del Señor a través de su palabra. Ahí hemos conocido el camino de la justicia. Pedro dijo: era mejor que no lo hubieran conocido. Era mejor que no lo hubieran conocido. ¿Saben por qué? Porque ahora sopesa una demanda sobre usted y sobre mí. Un día se sientan a hablar Pablo y Timoteo. Y Timoteo como que le estaba diciendo: apóstol, ¿usted por qué era tan malo con la iglesia del Señor? ¿Usted por qué perseguía la iglesia del Señor? Pablo le contestó: lo hacía, yo fui un blasfemo, dijo Pablo. Yo fui un perseguidor de la iglesia, pero lo hacía por ignorancia. Aquí no hay ignorantes. Aquí hay gente que ha conocido la verdad. Dígale al que tiene a su lado: no se haga el ignorante. Usted ha conocido la verdad. Usted sabe cuál es la verdad. Léalo completo, mi hermano, por favor. Amén. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Hay una advertencia del apóstol Pedro que está hablando que nosotros, después de haberlo conocido, volvernos atrás del santo mandamiento que nos fue dado. No podemos devolvernos. No podemos devolvernos. Las consecuencias son graves. Y creo que la mayor consecuencia, aunque en la tierra se viven consecuencias por apartarnos del camino, por apartarnos de la justicia de Dios, la consecuencia más grave para el ser humano es perderse la entrada al cielo. Al cielo no entrará nada manchado. Al cielo no entrará nada sucio. Ahora le voy a mostrar por la palabra. Fue tan clarito el Señor conmigo ayer por la tarde. Cuando vi a ese hermano ponerse sus tenis ahí mismo, fui contristado en espíritu. Me puse a llorar ahí en un rinconcito. Que diría la gente: eso es porque le toca pagar todo eso que está llorando. Gracias a Dios no peleo con eso. Pero era movido por el Espíritu. Porque el Espíritu me llevaba a algo, y esa es la iglesia que yo quiero. Que camine en lo nuevo de Dios. Despójese. ¿Cuánta gente hay que son bendecidos con lo nuevo, pero lo nuevo lo mantienen colgado en el closet y viven poniéndose todo lo más viejo que tienen? Busca lo nuevo que le dan, hermano. Busca lo nuevo de Cristo. Yo soy uno que me he venido del centro estrenando. Me compré una camiseta, de una vez me la chato. No, se muere el viejo y me la alcanza a poner. Me pongo los tenis. Me gusta. Es una cosa en mí. Me gusta cuando salgo con los hermanos decirles, y saben que no estoy diciendo mentiras: ¿quiere una camiseta? Los veo por ahí: ¿quiere esos tenis?
Y más me alegro cuando salgo con ellos lunes o martes así y nos encontramos por la noche. No se queje que usted ha sido bendecido. Y los veo por la noche con todo puesto. Así es Él. Lo que Él nos ha entregado hay que portarlo con orgullo. Su ropa nueva, Él nos dio un ropaje nuevo. Lúzcalo. Demostremos que somos hijos de Dios. No hablemos tanto, no nos afamemos tanto. Hay gente que se afama y otros ayudan a afamarlos, pero sus vidas son un desastre, mi hermano. Ya cuando nosotros predicamos estamos enredados, nos volvemos gagos de todo, pero le sirve lo que predican otros de cualquier manera. Tan tremendo eso, hermano. El viernes me vi un hermanito gagueando. Yo no me sentí gagueando, normal. Yo no gagueo, por lo contrario, me dicen, parece un culebrero. A veces le ponemos más cuidado a esas cosas que a la misma palabra que se está dando. Dígale al que tiene a su lado, como te ves bonito. No te dejes quitar esa ropa. Y ante comentarios, tampoco usted se deje quitar la ropa. No se deje quitar la ropa. Por eso es que estoy tan flaquito, porque ni duermo de pensar en lo que dicen los otros. No comemos. No comemos ya de pensar en lo que hablan otros de nosotros. Ya no duermo. Anoche casi no me entra ese asado. De pensar en los vituperios por predicar la palabra del Señor. Me gusta porque la Biblia dice que soy bienaventurado cuando por la causa de Él soy vituperado. Entonces, dígale que tiene a su lado: prohibido volver atrás. Prohibido volver atrás. No vuelva atrás, mi hermano. No vuelva atrás. Aquí hay pasados muy dolorosos, pero muy dolorosos. ¿Por qué volver atrás? Sería como yo decirle al Señor: Señor, vuélvame a partir ese pie y opérenme otra vez 14 veces que me han operado. Yo soy un tipo muy estudiado, pero por los médicos. Y así es el pecado. El pecado trae demasiado dolor. ¿Por qué volver a lo mismo? ¿Qué sigue diciendo la Biblia, mi hermano? Verso 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el seno, en el cielo. Yo me quedé esa semana con mi hermana Alejandra de una cosa, mi vida. Yo le dije a aquella persona: yo sé qué le pasó, hermano, porque hasta en lo físico se nota. Hasta en lo físico se nota. Una vez resulté mostrándole una foto mía a doña Inés. Y doña Inés le dijo: hijo, ¿y usted por qué era negro? Así fueron estos días que me prestó la cédula el pastor Jason, la cédula de él. Yo no sabía si era la huella o era él. Yo digo: ¿si era usted, hermano? Hoy lo vemos diferentes. Si el pecado nos vuelve una miseria. El pecado trae mucha ruina. Usted quiere seguir siendo el mismo
mismo arruinado de antes. No le estoy hablando de dinero, le estoy hablando de aquella ruina espiritual que viene por el pecado. Usted quiere caminar como un muerto en la tierra, como un ente. Que el diablo haga con usted lo que a él le provoque. Eso trae el pecado, trae muerte. Por eso Pedro está diciendo, y está poniendo la comparación a la iglesia. Pero les aconteció el verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito. Yo he visto animalitos que cogen y salen y se van, y al ratico vuelven. ¿Cómo te va a oler bueno el pecado? Y se lo come. En esos días cogió el gato de la casa. Yo lo veía así. Cuando de repente, más me demoré yo en ir a coger la palita para recoger el vómito, que ya el gato estaba ahí otra vez. Así muchos cristianos, con ganas de volver a su vómito y saboreárselo. La iglesia que echa la voz, que sus ojos que están llenos de amor, de misericordia, Él la tenga que observar como una puerca. Una vez es hasta nota, escuché, cuando alguien no se ha bañado. Sus hermosos olores indican que no se ha bañado. Así es el Señor. El pecado huele feo. El pecado es como el mal aliento, todo el mundo lo siente, menos el que tiene tu vaso. Ay, a propósito, hombre, compren Halls. Comprar bolsito o ayudar con un chiclecito, hermano. A veces se siente uno ministrado, pero por o arrímense, yo me mantengo tight. No falta que lo ministren a uno y no sepa uno si se cayó por la unción o por... Así es el pecado, hermano. El pecado es un olor feo delante del Señor. Él escudriña lo más profundo del ser humano. Usted y yo vemos lo de afuera, uno dice que este no se ha bañado y por nada esta tampoco, y por nada metía las caras. Cochino. Pero papá ve todo. El pecado de los hombres. La puerca lavarse ¿dónde? En el lodazal. Coja usted un marrano y lávelo. ¿Y para dónde le arranca? Al chiquero. A veces en la iglesia nos portamos como cerditos. Eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere algo muy diferente de usted y de mí. Él quiere vernos impecables delante de Él. Dígale que tiene a su lado impecable. Capítulo 12 del Evangelio según San Mateo, versículo 43. Amén. 12:43. Amén. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Muy bien. Por
Por eso era el consejo de Pedro. Por eso Pedro dijo que el postrer estado era peor que el primero. Hoy somos casas adornadas. ¿Y adornadas por quién? Por el Espíritu Santo que habita en nosotros. La Biblia dice que somos el templo del Espíritu Santo. Pero cuando empezamos a desobedecer, a volvernos atrás del santo mandamiento que nos fue dado, inmediatamente y los demonios dicen: allí hay un lugar para mí, allí hay un lugar donde quiero habitar. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, pero no lo halla. Él no va a hallar lugar si hay cristianos genuinos, no lo va a hallar. Pero él va a hallar un lugar para él si hay cristianos que le abren la puerta al pecado. Somos tú y yo responsables, escucha bien, de que vengan espíritus inmundos a nuestra vida. ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás siguiendo? Porque es una puerta a que los demonios entren de nuevo en tu vida y no volverá el mismo. Vendrán siete peores. Porque la Biblia lo muestra. Por eso Pedro no se equivocó. Pedro había caminado con el que había dicho esa palabra. Por eso Pedro dijo: el postrer estado viene a ser peor. Viene a ser peor. ¿Usted cómo quiere ser? ¿Peor o mejor? Si estamos escuchando la palabra del reino, es porque queremos ser mejores delante de su presencia. Y ella nos llevará a ser mejores delante de Dios. Pero ¿sabes algo? También hay malas decisiones tuyas y mías que abrirán las puertas a los demonios para que vengan e irrumpan. Ellos no pedirán permiso. Tú les abrirás la puerta por el pecado o se la cerrarás por una vida de ayuno y oración y por la palabra. ¿Cuántos alaban al que vive y reina por los siglos de los siglos? Amén, amén. Gloria a Dios por esta palabra que nos edifica, que nos levanta. Aleluya. Es tremendo, pastor, porque en el versículo 21 hay dos cosas de las cuales el apóstol Pedro le dice a la iglesia: que era más fácil o más les valdría no haber conocido el santo mandamiento, ¿cierto? Pero también dice: ni saber de qué manera quiere Dios que vivan. Porque es muy tremendo, mis hermanos, cuando ya nosotros sabemos hoy que no debemos de vivir de tal o de tal manera y lo seguimos haciendo. Así es. Es muy tremendo cuando nosotros, conociendo este santo mandamiento que es la palabra del Señor, Aleluya, no lo obedecemos. No lo obedecemos, mis hermanos. Y es tremendo porque la consecuencia a la que nos lleva aquí en el versículo 22 es muy pasajera. Para mí, yo digo que eso es pasajero para lo que terminó de predicar nuestro pastor en Mateo capítulo 12, cuando dice que el perro vuelve a su vómito y el cerdo recién bañado vuelve a revolcarse en el lodo. Eso es algo suave para lo que nos va a pasar si nosotros seguimos cometiendo el error de seguir abriéndole las puertas al enemigo. Sí. Cuando nosotros verdaderamente apartamos nuestra vida de Dios o queremos vivir esa doble vida, ahí no vamos a tener a Dios. Por eso es que hay cristianos, y los he visto porque me lo han preguntado con susto, que si es verdad que al cristiano el brujo lo puede envolver. Pero un verdadero cristiano, mis hermanos, lo pueden embrujar, lo pueden lanzarle brujerías, hechizos, lo que quieran mandarle, no le va a caer. Sí, porque si el Espíritu de Dios está dentro de nosotros, si la obediencia de Dios camina con nosotros, créanlo que no va a haber nadie que ni siquiera se arrime
Y coloco el ejemplo que un día colocó nuestro pastor, que un animalito o basura, cuando se pegan de estas lámparas, de esta luz, porque es una luz artificial, muchas veces la luz que nosotros en la que andamos se nos vuelve una luz artificial, una luz que alumbra, pero es una luz donde todo bicho se nos pega. Pero cuando verdaderamente nosotros andamos en las cosas de Dios, vivimos para las cosas del Señor, la luz, el fuego, la luz en que brillamos, en la que nosotros brillamos, es el fuego del Espíritu Santo. Es esa llama donde ningún bicho se nos va a venir a pegar, porque sabe que se quema de una vez. Y esto pasa con la persona que no obedece, mis hermanos. Va a estar esa casa nueva, esa casa recién pintada que dice se arrienda, pero se arrienda a espíritus inmundos, porque lo que va a venir es eso que antes me hacía mi drogadicto, me llevó a mí en la droga, 25 años va a volver y va a ver, es que la casa de César la desocuparon de nuevo, me voy y me meto, y a pesar de que tengo estatura chica, van a caber 7 animales más, 7 demonios más. Si con uno solo era lo que era, imagínense con 7, peores que el que teníamos antes. Entonces, mis hermanos, lo mejor que nos puede pasar a nosotros como cristianos es vivir la verdadera palabra del Señor. Así es vivir el santo mandamiento. Aleluya. No ser como la puerca que lavada vuelve y se revuelca. No ser como el perro que comió, se sació y fue y hizo lo que hizo y volvió a comerse lo que ya no tenía que comerse, mis hermanos. No nos volvamos de esa manera. Lo mejor que como cristianos nos puede pasar es no apartarnos de los caminos del Señor, no alejarnos de las cosas de Dios, seguir siendo fieles al santo mandamiento que Él nos da, escuchar la palabra, venga del que venga, explíquele al que le explica. Eso sí, no como empezamos el tema, no con esos adivinos que quieren venir a hablarnos bonito y que quieren que nosotros hagamos lo que ellos hacen. Amén. Amén. Verso 44. Entonces el espíritu inmundo dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Amén. Mi hermano César lo decía: si fuimos como fuimos, usted y yo, en medio de tanto pecado, ¿se imagina usted si abrimos esa rendijita donde vendrán 7 peores? La Biblia no está diciendo que 7 iguales, sino 7 peores. 7 peores. La consecuencia del pecado es muy grave. Él hizo a través de ese caminar a muchos hermanos devolverse, y su estado de verdad que lo contrista a uno, el ver el deterioro de sus vidas tanto en lo espiritual como en lo físico, porque la palabra se cumple. El permitirle al pecado que venga de nuevo a nuestras vidas cuando ya hemos sido lavados trae demasiadas consecuencias, trae demasiado dolor. Pero nos reiteramos en algo que dijimos ahora. La consecuencia más grave que nos tire la puerta en la cara, el no poder entrar a la morada celestial. Cristo declaró en Juan 14:2: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Cristo prometió irse a preparar morada para usted y para mí.
nosotros, iglesia. Depende de cada individuo seguir viviendo de la misma manera o enderezar el camino. Hoy es una misericordia más de parte de Dios. Y Dios, a través de su palabra, nos permite a usted y a mí saber cuánto nos ama. Hoy hemos podido darnos cuenta de cuánto nos ama el Señor, de que no quiere lo malo para usted y para mí, de que quiere que en la tierra disfrutemos de sus beneficios por la santidad en Cristo, pero que el anhelo ardiente de Él es que ninguno de sus hijos se pierda. Que ninguno de sus hijos se pierda. Apocalipsis capítulo 21, verso 27. Con eso terminamos. Para que las madres se puedan ir a celebrar. Aprovechamos para bendecir a todas las madres que hacen parte de esta congregación. Ustedes son el amor más parecido al amor de Dios. Amén. Libro de Apocalipsis capítulo 21, verso 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino que solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Aleluya. Eso indica que mucha gente puede ser borrada del libro por su pecado, y que allá no entrará ¿qué? Ninguna cosa inmunda. Ninguna cosa inmunda. Es necesario aprovechar esos tiempos donde la palabra viene hablando y hablando a nuestras vidas. Pero es necesario, iglesia, entrar en una comunión estrecha con el Espíritu Santo. Que dejes de escuchar tanta cosa, que dejes de criticar tantas cosas. A propósito, también es pecado el estar criticando, el estar juzgando a los demás. Déjale eso a Dios, que eso le corresponde a Dios. Tranquilo, que cuando Dios ve una anomalía dentro de la iglesia, Dios se encarga. Si ese hermanito está caminando mal o caminó mal, oren por él. Oremos por ellos. No entremos a criticar, que eso le corresponde a Cristo. Ha habido la anomalía, pero no vuelvo un teléfono roto eso. Porque en este caminar nos vamos a encontrar con hermanitos que se vuelven atrás, que hay malas actitudes, pero debemos ser una iglesia sabia. Que la sabiduría de Dios nos lleve a orar por ellos. Si podemos arrimarnos a ellos y darles un buen consejo, dárselos. Pero no entremos a juzgar, a criticar, porque también Dios abomina todo eso. La Biblia dice que Él juzgará vivos y a muertos, y que seremos juzgados por la palabra. Todo lo que usted y yo escuchamos nos juzgará. Todo lo que hemos escuchado de parte del Señor, eso nos juzgará a usted y a mí. Amén. Colócate sobre tus pies, iglesia. Vamos a orar al Señor. ¿Cuánto bendice la palabra del Señor? ¿Cuánto le damos gracias a Él por esta palabra? Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria, te damos toda la honra y toda la alabanza. Perdónanos, Señor Jesús. Señor Jesús, perdona a tu iglesia, aquella que fue comprada a precio de sangre. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de los tuyos. Padre, el gran anhelo nuestro es no volver atrás, no volver a lo que éramos. Queremos
queremos que nuestras vidas vayan de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, para la gloria de tu nombre. Por un momento levanta tus manos al cielo y habla con tu Creador, habla con tu Padre. Si tienes que pedirle perdón, pídele perdón a tu Padre. Habla con Él. Gracias, Dios mío. Gracias.